Buenos días con todos y todas. Hoy hablaremos de la acción de protección, en especial de los requisitos de admisibilidad y procedencia de esta acción. En este contexto, y antes de entrar concretamente en los requisitos, para entender cómo interpretar y aplicar los presupuestos de admisibilidad y procedencia de la acción de protección, tenemos que poner el acento en que la acción de protección tiene como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Pero como dijimos ya con anterioridad, estos mismos derechos tienen su garantía primaria en los procedimientos civil, penal, tributario, laboral. Y esta es la razón por que decimos que la acción de protección es subsidiaria. Es decir, que ayuda, apoya, que suple a otra principal. Pero si la acción de protección es subsidiaria, significa que tiene que suplir a los procedimientos ordinarios, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son los requisitos para que pueda entrar y suplir a estos procedimientos? Y aquí viene el problema es no haber entendido qué significa subsidiariedad y por tanto no haber entendido o sabido establecer claramente el discrimen que existe entre acción de protección y procedimientos ordinarios. Bien, seguramente la acción de protección podría haber sido un mecanismo muy importante de garantía de derechos, pero su fortaleza se ha visto menguada exactamente por la confusión con la que el legislador, en primer lugar, ha establecido los requisitos de admisibilidad y procedencia y así como también por la escasa y desordenada atención que la Corte Constitucional ha puesto en la problemática de la admisión de esta garantía. De hecho, hoy, después de 15 años de aprobación de la Constitución y diría 14 de la Ley Orgánica de Garantía Constitucional y Control de Constitucionalidad, todavía cabe preguntarse cuáles son los elementos que permiten discernir cuándo la garantía de los derechos invocados debe seguir el procedimiento ordinario y cuándo el procedimiento especial exactamente constituido por la acción de protección. Este problema es consecuencia de la falta absoluta de claridad en la redacción del artículo 42, que es el referente principal junto con algún presupuesto establecido por las normas comunes de la ley orgánica y de las garantías, pero exactamente el problema reside, como veremos, en el artículo, en la redacción del artículo 42. Empezamos entonces a analizar los requisitos de inadmisibilidad y improcedencia de la acción de protección. Y respecto de ellos, lo primero que hay que decir que el artículo 42 utiliza indistintamente los términos improcedencia y inadmisión. El legislador parece olvidar la profunda diferencia que existe entre ellos y además que esta imprecisión puede crear cierta confusión en los jueces, tanto en este primer momento procesal como a la hora de resolver la acción de protección. Como es sabido, el juez tiene el deber de calificar preliminariamente la demanda, pudiendo admitirla, declararla inadmisible y o improcedente. Pero, ¿en qué consiste la inadmisibilidad y la improcedencia? Todos sabemos, todos y todas sabemos que la omisión o defecto del cumplimiento de los requisitos formales acarrea la inadmisibilidad. La falta de requisitos de fondo provoca la improcedencia. En ambos casos, la resolución deberá producirse mediante un auto para permitir al juez exactamente exponer las razones de su decisión. Pero veamos ahora los supuestos de inadmisibilidad de la acción de protección, es decir, cuando la acción de protección incumple los requisitos formales. En primer lugar, el numeral
tenemos que analizar en ese sentido el numeral 6 y 7 del artículo 42 de la ley orgánica. El numeral 6 establece que la acción de protección es inadmisible cuando se trate de providencia judicial. Y esto es evidente. Es evidente porque, como sabemos, las providencias judiciales solo pueden ser impugnadas vía acción extraordinaria de protección. Por otra parte, el numeral 7 establece que es también inadmisible cuando el acto o omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral. Aquí hay una reserva de competencia que se establece en favor de estos órganos. En segundo lugar, tenemos que referirnos a la inadmisibilidad derivada del no cumplimiento de los requisitos previstos en las normas comunes a todas las garantías, es decir, del artículo 7 relativo a la competencia, que por lo tanto establece que puede existir un vicio de competencia. Y por otra parte, en el artículo 10 donde, de la ley orgánica, donde se establecen los requisitos con los que tiene que cumplir la demanda. En ese sentido, el artículo 10 establece que cuando no se cumplan estos requisitos o cuando los mismos no sean subsanables. Entonces, este supuesto, por lo tanto, debería aplicarse de manera completamente excepcional. ¿Por qué? Porque el artículo 10, en su último apartado, establece que si la demanda está incompleta y de relato se desprende que hay una supuesta vulneración de derecho grave, entonces es cuando la jueza o el juez deberán tramitarla y subsanar la omisión de los requisitos que estén a su alcance para que la acción proceda. Por lo tanto, solo en estos 4 casos el juez puede declarar en la primera providencia la no admisión de una demanda. Y además existe una sentencia, la 233-17-CC, que en relación de la incompetencia establece, pero que se puede claramente extender a todos los requisitos, las falta de requisitos formales, establece que exactamente en todos estos casos, el juez tendrá que declarar la incompetencia. Ay, mierda. Solo en estos 4 casos el juez debe declarar en la primera providencia la no admisión de una demanda. Bueno, entonces ahora pasamos a los supuestos de improcedencia, es decir, cuando se trata de cuestiones de fondo. El primer requisito está establecido en el artículo 42, primer inciso, cuando de los hechos no se desprende que exista una violación de derechos constitucionales. Aquí es necesario evidenciar que el juez, una vez que haya admitido la demanda, es en el desarrollo del proceso que deberá establecer si existe o no existe una violación del derecho. Y en absoluto tiene que hacer esto en la fase preliminar de admisión. ¿Sí? Entonces, esto es un error importante del legislador. Digamos, el contenido del artículo 42, primer inciso. Pero además, si nosotros vamos a
el artículo 17, último inciso, que habla de, que se refiere al contenido de la sentencia, este artículo establece que de no encontrar violación de ningún derecho, las juezas o juez deberán cumplir con los elementos anteriores en los que fuera aplicable. ¿Cuáles son estos elementos? Son el antecedente, los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho. Por lo tanto, no es correcto, como ocurre muy a menudo en la praxis cotidiana, no es correcto declarar la improcedencia en sentencia, invocando el requisito previsto del artículo 42.1. En el inciso 2 del artículo 42 se establece que la acción de protección no procede cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de tales actos se derivan daños susceptibles de reparación. Esto evidentemente establece que el juez no puede declarar improcedente una acción bajo el argumento de que la vulneración haya ocurrido algún tiempo atrás. Entonces, eso se traduce en que la inmediatez no es requisito de procedencia, como estableció la Corte Constitucional en la sentencia 109-14-CEP-CC. Seguimos con el requisito previsto por el artículo 42, inciso 3. La acción de protección no procede cuando en la demanda exclusivamente se impune la constitucionalidad o legalidad del acto o omisión que no conlleva violación de derecho. Y esto es obvio porque nosotros tenemos una acción de inconstitucionalidad en el caso de que se impune la constitucionalidad de un acto o tenemos el procedimiento administrativo cuando se cuestione su legalidad. El artículo 42, inciso 5, establece que la acción de protección no procede cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho. Y aquí, bueno, sabemos todos que la acción declarativa es otro tipo de acción, es una acción que pretende el reconocimiento de la titularidad de un derecho y por lo tanto se aplica a derechos reales, por ejemplo, de usucapión, servidumbre, usufructo, herencia, dominio, etcétera, etcétera. Pasamos ahora al inciso 4 del artículo 42. El inciso 4 que establece que la acción de protección no procede cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuera ni adecuada ni eficaz. Pero lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo se establece el deslinde en acción ordinaria y acción de protección. Es decir, cuando la acción ordinaria no es adecuada ni eficaz. En relación con este requisito, en primer lugar, hay que decir que la sentencia 001-16-PJ-CC, en esta sentencia se estableció la obligatoriedad del juez de explicar las razones por las cuales la justicia ordinaria es la vía idónea y eficaz para resolver el asunto controvertido. Y esto porque normalmente el juez simplemente se limitaba con anterioridad a esta sentencia a establecer que la vía ordinaria era eficaz y adecuada, ¿no? Y en esta sentencia, leo un inciso, una parte de esta sentencia, se establece que las juezas y jueces constitucionales que conozcan de una acción de protección deberán realizar un profundo análisis acerca de la real existencia de la vulneración de derechos constitucionales en sentencia, sobre la real ocurrencia de los hechos del caso concreto. Y que las jueces y jueces constitucionales únicamente cuando encuentren
cuando no encuentren vulneración de derechos constitucionales y lo señalen motivadamente en su sentencia sobre la base de los parámetros de racionalidad, lógica y comprensibilidad, podrán determinar que la justicia ordinaria es la vía idónea y eficaz para resolver el asunto constitucional. Pero los parámetros establecidos en este apartado siguen no siendo claros. ¿No? Vuelvo a recordar lo que dije al principio, y es que la acción de protección es subsidiaria a la vía ordinaria. Por lo tanto, siempre existe otra vía. Y seguimos sin saber cómo establecer si la vía ordinaria es idónea o eficaz. ¿Por qué? Porque en la sentencia se habla de vulneración de derechos constitucionales. Y en ese sentido hay que plantear una primera cuestión. Es decir, nosotros sabemos que la acción de protección ampara los derechos reconocidos en la Constitución y que de esta afirmación podría deducirse que el legislador ecuatoriano haya tomado como punto de partida la diferenciación existente entre derechos propiamente constitucionales o derechos reconocidos en la Constitución, según además lo determina especificadamente el artículo 88 de la Constitución, y todos aquellos derechos, otros derechos no constitucionales o podríamos decir ordinarios, que pueden ser reclamados mediante los mecanismos de justicia ordinaria. Pero frente a esta afirmación tenemos que decir que todos los derechos en primer lugar están reconocidos en la Constitución y que por lo tanto, y que todo derecho constitucional tiene también un desarrollo legal. A veces la Constitución es muy escueta a la hora de describir un derecho y remite su cuerpo fundamental y su desarrollo fundamental exactamente a la ley. Y en ese sentido hubo, desde mi punto de vista, un primer error, tanto en la doctrina como en la práctica constitucional. Y este error fue cometido seguramente con un propósito, el de evitar la desnaturalización de la acción de protección como garantía constitucional. Y ¿cuál es este error? Este error es entender que la acción procede frente a la vulneración del contenido constitucional del derecho, más no de la dimensión legal del mismo. Entonces, como en este caso, por ejemplo, como podría ser en el caso de los derechos estrictamente patrimoniales o de fuente ex contracto, ya que para ellos el ordenamiento jurídico ecuatoriano ha previsto una garantía suficiente ante la justicia ordinaria. Pero quizá, digo yo, en este punto habría que plantear si esta distinción entre contenido constitucional frente a contenido legal o de fuente ex contratto, cómo, digamos, habría que establecer en qué medida es posible establecer que la afectación de una dimensión legal del derecho de una persona, por ejemplo, en su ámbito patrimonial, no pueda llegar en algún caso a afectar otros derechos que evidentemente tienen un contenido constitucional importante. Es decir, lo que estoy planteando es qué significado tiene la afectación de un derecho legal. Y esto es fácilmente demostrable si yo, por ejemplo, podría plantear una acción de protección frente a una persona mayor, a un caso de una persona mayor que ha alquilado su casa para poder comprar unos medicamentos que le sirven para el corazón y
el inquilino no paga el alquiler. Evidentemente este impago de alquiler tiene una afectación fuerte, no solo sobre su derecho patrimonial, sino puede llegar a tener afectaciones hasta en relación con su derecho a la vida. ¿Por qué? Porque si no tiene el dinero y no puede comprar los medicamentos, probablemente se va a morir. Sí. Entonces, claro, en este sentido, los derechos patrimoniales son la regulación del artículo 321 de la Constitución, es una regulación muy escueta. Los derechos patrimoniales están fundamentalmente regulados por la ley. Y lo mismo pasa en el caso del derecho al trabajo, regulado por el artículo 33 de la Constitución, pero que luego remite todo su desarrollo al Código del Trabajo. Y por lo tanto, en el derecho laboral, casi todas las normas que regulan el derecho laboral son normas infraconstitucionales, que evidentemente intermedian en los problemas jurídicos que se plantean en acción de protección. Por lo tanto, en estos casos nunca se abriría la vía de la acción de protección. Entonces, ¿cuáles son realmente los criterios que deberíamos seguir para saber si la acción de protección es o no aceptable por parte del juez? Pero a lo largo de mucho tiempo no ha habido claridad respecto exactamente de estos requisitos materiales. Sin embargo, desde mi punto de vista es sumamente importante en relación a estos requisitos la sentencia 1679-12-EP/20. ¿Qué hizo la Corte en esta sentencia? Desde mi punto de vista, la Corte logró atender a lo que desde la doctrina se venía pidiendo, es decir, pudo establecer un estándar claro que permitan al juez establecer la procedencia en relación con el supuesto previsto exactamente en el inciso cuarto del artículo 42. Y en esta sentencia se establece que, aunque por regla general la acción de protección no puede sustituir la vía ordinaria, este criterio no puede ser absoluto, ya que existen situaciones fácticas excepcionales en las cuales la vía ordinaria pierde sus características de adecuada y eficaz. Muy bien. Entonces, en primer lugar, digamos, hay situaciones fáticas excepcionales y por lo tanto la admisibilidad o no de la acción de protección se va a relacionar no a su puesto de derecho, sino a su puesto de hecho. Lo que abre la vía es la existencia de situaciones fáticas excepcionales. ¿Y cuándo se dan estas situaciones fáticas excepcionales? En primer lugar, cuando además de los derechos laborales, civiles, etcétera, que pueden ser impugnados en la vía ordinaria, se deban considerar otros derechos que no podrían ser tutelados por dicha vía. Por ejemplo, despido intempestivo que tiene un efectos colaterales en una mujer en lactancia y por lo tanto no solo viola derechos estrictamente laborales, sino también el derecho a la igualdad, a la integridad, al daño moral, etcétera, etcétera. Por lo tanto, siempre cuando las pretensiones se escapen de la mera determinación de haberes patrimoniales, es decir, cuando la violación de derecho implica y necesita una reparación integral, estos supuestos de hecho abren la vía de la acción de protección. Y en segundo lugar, se abre la vía de la acción de protección cuando existan circunstancias fácticas, otra vez excepcionales, que convierten la vía ordinaria en eficaz.
Y estas circunstancias son la urgencia o la necesidad emergente de atender una determinada situación. Entonces, caso por caso, digamos, el juez, en relación con los hechos, tendrá que motivar por qué el derecho debe ser reparado en la acción de protección y por qué la acción de protección no es, la acción ordinaria, perdón, no es adecuada y eficaz. Bueno, para que estos requisitos fueran expresados tan claramente, hemos tenido que esperar 15 años y hemos desperdiciado la potencialidad de la acción de protección.